Saludos, mis estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a esta clase de Matemáticas, Unidad 5, Semana 3. Vamos a ver las gráficas estadísticas para datos no agrupados. Primero para datos no agrupados, ¿ya? Y luego vamos a ver las gráficas estadísticas para datos agrupados. Es muy sencillo. Primero, para poder nosotros desarrollar nuestra gráfica de datos no agrupados, debemos tener la tabla de frecuencias, ¿ya? Esta es la tabla. En este caso, recuerden que la variable independiente, la variable dependiente es esta de aquí, la variable independiente es esta de acá. Es decir, el primer elemento vendría a representar X, el segundo o la segunda columna vendría a representar Y. Si te fijas, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Al parecer son posibles destinos de excursión. Los votos que han obtenido, Mompiche, Santa Elena, Cuenca, Puyo y Machala, han obtenido 5, 9, 7, 10 y 4 en ese orden específicamente. Si nosotros esto quisiéramos hacerlo en una tabla de frecuencias, recuerda que la variable independiente, es decir, la primera columna, va a ser la variable X y la segunda columna va a ser la variable Y. Entonces yo tengo que hacer un tipo una especie de plano cartesiano de esta manera, ¿ya? Pero solamente un cuadrante del plano cartesiano. Sabemos que en todo cuadrante del plano cartesiano el primer elemento, el elemento vertical es X y el elemento horizontal es Y, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos este dato aquí y vamos a poner en el elemento de X o en la línea vertical los valores o en este caso los detalles de la variable independiente. Por ejemplo, Mompiche, Santa Elena, Cuenca, Puyo y Machala. ¿Y para qué nos sirve entonces la variable dependiente? La variable Y o la columna de Y nos va a servir, o la frecuencia absoluta nos va a servir para determinar la cantidad exacta de veces que se repite esa frecuencia. Por ejemplo, 5 votos obtuvo Mompiche, entonces voy a hacer yo una tabla de, bueno, una gráfica, este se llama el gráfico de barras, ¿ya? Muy bien, y que va a llegar hasta el 5. Si aquí está el 4, aquí está el 6, se supone que por ende, aquí por lógica, debería estar el 5. Entonces comienzo a hacer un gráfico de barras, ¿ya? Así como está aquí, hacemos el gráfico de barras. Muy bien, y así continúo yo haciendo en base a los datos que me dan. Por ejemplo, Santa Elena obtuvo 9 votos, pues llego hasta el 9. Cuenca obtuvo 7 votos, pues llego hasta el 7. Puyo obtuvo 10 votos, llego hasta el 10. Y Machala obtuvo 4 votos, llegó hasta el 4. Entonces, si te fijas, nosotros prácticamente hemos ya determinado los valores establecidos para poder hacer nuestro diagrama de barras o el gráfico estadístico. Y hay diferentes, ¿no? Hay diferentes gráficos estadísticos. Lo podemos hacer, por ejemplo, con un diagrama circular, el cual es un círculo, también lo conocen como el gráfico de pastel, el cual es un círculo, se determina en base a porcentajes o cantidades. Por ejemplo, el fútbol, esto más se hace en una tabla de Excel. Por ejemplo, el fútbol, 43 personas son los que más practican el deporte del fútbol. Es por ello que al ser un número, el número más alto es el espacio más grande que ocupa en este gráfico de pastel, ¿verdad? Porque se establecen porcentajes. Muy bien. Más abajo tenemos ejemplo de la tabla. Tenemos otra, pero este es con otro tipo de gráfico. Este se llama el diagrama de líneas. ¿Qué te sirve para hacer comparaciones? En cambio, aquí tenemos varias columnas de frecuencias absolutas, el primero, el segundo y el tercero, que da a entender que esto pueden ser, por ejemplo, suponiendo ventas venta o no, algo en particular. Pueden hacer como proyecciones, año uno, año 2, para ver cómo les fue en las ventas durante los diferentes años, ¿no? Pero aquí estamos hablando que dice los estudiantes matriculados, mira, en primer grado, en 1995 estudiantes matriculados en primer grado, 1945. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ah, continuamos. Entonces, por ejemplo, aquí puede ser para datos proyectados. Por ejemplo, en 1995, en primer grado se matricularon 5, en segundo grado se matricularon 15 y en tercer grado 18, 28. Y así se puede proyectar, ¿no? Se puede establecer.
e igual forma hacer nuestro gráfico o diagrama de líneas. También tenemos la gráfica estadística para datos agrupados. Esto de aquí se establece en base a los elementos que también tenemos. Es muy sencillo, lo único que hacemos es exactamente aquí, ponemos en la variable x, solamente que aquí nos va a tocar poner los elementos agrupados. Por ejemplo, como lo vimos en un principio, que decía de 100 a 200. Ponemos aquí el detalle de 100 a 200 y listo. Sigo aplicando o sigo subiendo con la frecuencia absoluta. Nada más. Lo único que cambia es el detalle. Cuando es un valor específico, ya se le pone aquí el valor específico, pero cuando son datos agrupados, lo único que nos toca hacer es que en la base de cada tabla de frecuencia, perdón, de cada gráfico, el gráfico de barras, por ejemplo, lo único que debemos poner es que en la base va a ir el intervalo. Espero que les vaya muy bien con su tarea.